Concentración de soluciones. La concentración de la solución es una expresión matemática que a mí me permite saber la relación que hay entre el soluto, entre cantidad de soluto y la cantidad de solvente de una solución. Esa relación se mantiene constante independientemente de la cantidad de solución que yo tenga. Por ejemplo, yo extraigo una muestra del río y calculo la concentración de un determinado soluto de esa agua y eso me va a estar indicando que la relación que está en la muestra entre el soluto y el agua va a ser la misma para todo el cuerpo de agua que es del que yo extraje la muestra. Hay distintas formas de expresar la concentración de las soluciones. Nosotros en esta parte de la materia vamos a utilizar para concentraciones que son altas o medias, vamos a utilizar la expresión gramo por litro y las expresiones porcentuales, que son porcentaje volumen en volumen, porcentaje masa en masa, porcentaje masa en volumen. Y para bajas concentraciones vamos a utilizar la expresión partes por millón. En la siguiente filmina están la forma de expresar la concentración, la definición y la fórmula de dicha expresión. Entonces tenemos porcentaje masa en masa y la definición sería cantidad de gramos de soluto que hay cada 100 gramos de solución. Y la fórmula que utilizamos es gramos de soluto contenidos en una determinada cantidad de solución por 100. Yo hago la división entre gramos de soluto y los gramos de solución que contienen ese soluto y luego lo multiplico por 100 y ese número me va a estar dando el porcentaje masa en masa. Porcentaje volumen en volumen, de la misma forma, sería cantidad de mililitros de soluto cada 100 mililitros de solución. ¿Por qué usamos 100? Porque estamos hablando de porcentaje. Cuando hablamos de porcentaje es cada 100 unidades. Y utilizamos mililitro para el soluto y para el solvente porque es volumen sobre volumen. La fórmula sería mililitros de soluto dividido los mililitros de solución que contienen ese volumen de soluto multiplicado por 100. Bueno, de manera similar para porcentaje masa en masa. Acá la diferencia sería que la masa del soluto, que el soluto está expresado en masa la expresión, es decir que va a estar expresado en gramos y el volumen sí va a estar expresado en mililitros, el volumen de solución. Pero serían los gramos de soluto que están contenidos en 100 mililitros de solución. Para obtener este número tenemos que dividir los gramos de soluto dividido los mililitros de solución que contienen esos gramos de soluto y multiplicarlos por 100. ¿Bien? Porque en los problemas no les va a estar dando de dato, es poco probable que les dé de dato los gramos de soluto que están cada 100 de solución, sino que les da una determinada masa de soluto, un determinado volumen de solución. Yo al hacer el cociente obtengo gramos por cada mililitro y al multiplicarlo por 100 obtengo gramos de soluto cada 100 gramos de solución. Para el caso de porcentaje peso en peso es la cantidad de soluto cada 1.000.000 de partes de solución. En este caso nosotros debemos utilizar las mismas unidades para el soluto que para el solvente, pero no se especifica qué unidades utilizar. Por ejemplo, acá decía gramos cada 100 mililitros. Acá no define qué unidad expresarlo. Sí, deben estar en la misma unidad tanto el soluto como el solvente. Y luego, cuando hacemos este cociente entre las cantidades que tenemos de cada uno en una determinada unidad, lo multiplicamos por 1.000.000 y así vamos a obtener la cantidad de soluto, cantidad de partes del soluto que tenemos cada 1.000.000 de partes de solución. Solo en el caso del agua y debido a que la densidad del agua es 1, se pueden utilizar unidades de peso sobre unidades de volumen. Por ejemplo, miligramos, unidad de peso de masa, sobre litro. Y esa es su equivalencia. Bueno, esta filmina muestra que el agua en la naturaleza en realidad es un sistema material complejo
que no es solamente una solución, sino que es al mismo tiempo dispersión coloidal y suspensión. Es decir, que presenta fases y esas fases también contienen soluciones. Bien, y lo que está explicitado aquí es de dónde proviene el soluto, digamos, o la fase dispersa, de dónde proviene, y acá biosfera está utilizada con el concepto que la biosfera son los seres vivos que habitan el medio ambiente. Bien. Con respecto a la separación de los componentes de una mezcla, nosotros tenemos dos tipos de métodos para aplicar y lograr la separación de esos componentes. Vamos a utilizar métodos mecánicos para separar fases, es decir, que los métodos mecánicos se van a aplicar en el caso que tengamos sistemas heterogéneos. ¿Y qué método vamos a aplicar? Eso va a depender de las propiedades intensivas o características de las fases que constituyen esos sistemas heterogéneos. Por ejemplo, voy a utilizar filtración en el caso que una de las fases tenga un volumen tal que sea retenido por el filtro y la otra fase atraviese el filtro. Y así voy a lograr la separación de esas fases. Otro ejemplo, separación magnética. ¿Cuándo voy a aplicar la separación magnética? Cuando una de las fases se ve afectada por los campos magnéticos, es decir, por ejemplo, tenga limaduras de hierro. En el caso de los métodos de fraccionamiento, estos métodos me permiten separar componentes de sistemas homogéneos, es decir, soluciones. Cuando nosotros aplicamos estos métodos, en general son métodos más complejos, más costosos también. Nosotros así logramos separar sustancias, obtener de esta separación sustancias puras, que se le llama. Bueno, podemos aplicar destilación simple, destilación fraccionada, cristalización, ósmosis inversa y también nuevamente se van a aplicar o se van a elegir qué métodos de separación vamos a utilizar según las propiedades de esas sustancias puras que están formando las soluciones. Bueno, acá fotos de una destilación. Este en general es un experimento que hacemos en el laboratorio. Tenemos la solución dentro de un balón, que se llama balón de destilación, y con un mechero se calienta la solución. ¿Y qué característica tiene que tener o qué propiedad tiene que tener esta solución para poder aplicarlo? Es que tanto el soluto como entre el soluto y el solvente haya una gran diferencia de puntos de ebullición. Por ejemplo, que un soluto sea sólido y que el solvente sea líquido. Entonces, ¿qué hacemos? Calentamos la solución. ¿Qué es lo que va a pasar por su propiedad característica? El solvente va a alcanzar su punto de ebullición, va a empezar a pasar a fase gaseosa, mientras que el soluto no debería, porque estamos diciendo que tiene un punto de ebullición diferente, pasa a fase gaseosa, empieza a circular por lo que se llama el refrigerante. Este refrigerante disminuye la temperatura y logra que se produzca el fenómeno de condensación y obtenemos así en este Erlenmeyer el solvente condensado. ¿Está? Y después de la destilación, lo que vamos a obtener en el balón de destilación es una solución muy concentrada. No vamos a llegar a obtener, en el caso que sea un soluto sólido, no vamos a llegar a obtener los cristales acá, bien, del soluto. Y esta imagen es de lo que se denomina destilación fraccionada, que se aplica cuando tenemos líquidos con distintos puntos de ebullición y en general son puntos de ebullición con no tanta brecha. Entonces lo que se hace es calentar el líquido y por ese calentamiento y debido a los puntos de ebullición de sus componentes líquidas van a empezar a pasar a la fase gaseosa y cuando atraviesen lo que se llaman los platos del destilador, una parte va a condensar y la parte que no logre condensar va a seguir ascendiendo y nuevamente se le baja la temperatura de acá y una parte, según su punto de ebullición,
o punto de condensación va a condensar y la parte gaseosa va a seguir y así sucesivamente, obteniéndose al final en la parte superior sustancias que tienen puntos de ebullición muy bajos y obteniendo puntos de ebullición muy altos en la parte baja. La parte baja es la zona caliente o de alta temperatura y la zona alta de baja temperatura. La cristalización es un método de fraccionamiento en el cual se recupera el soluto de una solución. También las características que tiene que tener la solución inicial es que uno de los componentes sea un soluto no volátil y el otro componente sea un solvente volátil. En el procedimiento de cristalización se calienta inicialmente la solución, luego se la filtra para quitar impurezas que no pertenecen a la misma y realmente se convierten en una solución verdadera. Luego se la enfría y en el proceso de enfriamiento, ¿qué va a ocurrir? Que el soluto va a formar cristales y luego se filtran recuperándose los cristales y obteniéndose una solución más diluida que la de la que habíamos partido inicialmente. En el último paso, como se ve acá, se realiza un método mecánico de separación que es la filtración, obteniéndose los cristales de soluto que en general es el que se quiere purificar, es la sustancia que se quiere purificar. Otra posibilidad de llevar a cabo el proceso de fraccionamiento llamado cristalización es a la solución dejarla expuesta a las condiciones ambientales de manera que con el paso del tiempo el solvente se evapore quedando como residuo el soluto cristalizado. Otro método de fraccionamiento es la ósmosis inversa. Cuando nosotros ubicamos separadas a través de una membrana dos soluciones, y esta membrana, perdón, semipermeable, dos soluciones, una concentrada y una diluida, ocurre que de la solución más diluida se produce una migración de solvente hacia la solución concentrada. El solvente, sus moléculas son de un tamaño tal que pueden atravesar la membrana semipermeable. La fuerza impulsora de este movimiento es la diferencia de concentraciones. Y entonces este flujo se da hasta que la presión que alcanza la zona más concentrada iguala a la presión que posee la zona más diluida, la solución más diluida. En el caso de la ósmosis inversa, lo que se hace es lograr que el solvente migre en sentido contrario al natural, digamos, al sentido natural. Esto se logra aplicando altas presiones en la zona concentrada y obteniéndose así un solvente purificado. ¿Está? Se aplica, por ejemplo, para purificar agua. Muchas de las empresas que distribuyen agua mejorada por ósmosis inversa es porque han aplicado este método. Para obtener agua de bebida a partir de agua del río, se le aplican métodos mecánicos de separación y también se le incorporan algunas sustancias químicas para mejorar las propiedades de ese sistema material. Acá tenemos una etapa en la que vamos a observar métodos mecánicos como son el cribado, la sedimentación, la filtración y también observamos que hay etapas que necesitan de la incorporación de sustancias químicas como por ejemplo agregarle coagulantes para aumentar el tamaño de las partículas y que así esta dispersión estable se convierta en un sistema o una dispersión grosera que pueda sedimentar el material no deseable que contiene el agua. Y acá hay un agregado de otras sustancias con otros fines, como el mejoramiento del pH, agregarle anticorrosivos para que no dañen las cañerías por la que se transporta el agua, y el clorado que tendría que ver con el proceso de desinfección, matar seres vivos que puedan traer daños a la salud. Luego de aplicar sucesivos métodos mecánicos y de fraccionamiento a un sistema material, se alcanza o se obtiene lo que nosotros vamos a denominar sustancias puras. Las sustancias puras, en un determinado estado de agregación, son un sistema material homogéneo, no fraccionable,
que es identificable por sus propiedades intensivas. Una sustancia está caracterizada por un conjunto de propiedades intensivas cuyos valores son constantes siempre que se los determine en iguales condiciones experimentales de presión y temperatura. Por ejemplo, para el agua tenemos una temperatura de ebullición de 100 grados Celsius a una atmósfera. La densidad es de 1 gramo por cada centímetro cúbico a una atmósfera y a 4 grados Celsius. La temperatura de fusión es de 0 grados Celsius a una atmósfera y es incolora. Esas serían las propiedades distintivas de la sustancia pura agua. También se muestra el caso de la sustancia pura cloruro de sodio. Si nosotros pudiéramos ver las partículas que la constituyen, veríamos que está formada por iones cloro, iones sodio. Si nosotros a las sustancias puras las sometemos a métodos de descomposición química, es decir, a una reacción química de descomposición, como puede ser una descarga eléctrica o el calentamiento, puede ocurrir que esa sustancia pura se transforme en otras sustancias con otras características distintivas. Y en ese caso estaremos en presencia de lo que se denominan compuestos o sustancias compuestas. Acá en la filmina se representa gráficamente la sustancia pura agua y podemos observar que se trata de una sustancia compuesta porque la distinción es que está formada por átomos diferentes, de manera que cuando yo le aplico una descarga eléctrica voy a obtener a partir del agua dos sustancias que son el gas oxígeno y el gas cloro. Si nosotros al aplicarle el método químico no obtenemos sustancias con distintas características, a la sustancia inicial, vamos a estar en presencia de sustancias simples, que si las pudiéramos ver, observaríamos que están formadas por elementos del mismo tipo o átomos iguales entre sí. En esta representación podemos ver que el helio, la sustancia pura helio, se trata de una sustancia simple. En el caso de la sustancia pura agua se trata de una sustancia compuesta y en el caso del cloruro de sodio también se trata de una sustancia compuesta. Esto es si las pudiéramos ver. Macroscópicamente lo que se hace es aplicar un método químico y ver lo que ocurre con esa sustancia. En esta filmina se muestran también representaciones de lo que serían sustancias puras y mezclas. En el caso de las sustancias puras se visualizan de distinto tipo, sustancias puras simples, sustancia pura compuesta. A su vez, esta sustancia pura simple está formada por átomos y esta sustancia pura simple por moléculas. Bueno, y esta es una sustancia pura compuesta formada por moléculas también. En el caso de las mezclas, tenemos mezclas de elementos, podemos tener mezclas de elementos, que puede ser la mezcla de dos gases monoatómicos, en el que se observan mezclas de partículas con distintas características entre sí, y lo mismo acá, que tenemos mezcla de átomos, de moléculas, de átomos de distinto tipo. Una molécula es un conjunto de al menos dos átomos que se mantienen unidos por fuerzas especiales llamadas enlaces químicos. Llamadas enlaces químicos. Una molécula es un conjunto de al menos dos átomos que se mantienen unidos por fuerzas especiales denominados enlaces químicos. Los átomos, la definición de átomos que vamos a estar utilizando es la unidad fundamental de la materia que es capaz de combinarse para formar moléculas. Y a los distintos tipos de átomos los vamos a llamar elementos. Con respecto a elemento, también en esta filmina está la definición que fue extraída del libro Temas de Química General de la editorial Eudeva. Y dice que es el constituyente común a una sustancia simple, a sus variedades alotrópicas y a todas aquellas sustancias compuestas que por descomposición puedan originar dicha sustancia simple.
Para explicar esto voy a volver a la filmina anterior en el que se muestran variedades alotrópicas variedades alotrópicas que son el caso del oxígeno y el ozono. Si ustedes observan, cuando habla de variedades alotrópicas son sustancias simples que están formadas por el mismo elemento pero en distinta proporción. En el caso del oxígeno por 2 elementos oxígeno y en el caso de la sustancia ozono por 3 elementos oxígeno. Y cuando habla de sustancias compuestas, siguiendo con el ejemplo del oxígeno, que se va a obtener por descomposición de esta sustancia compuesta que es el agua. ¿Está? Eso para aclarar a qué hace referencia la definición de elemento del libro que tenemos como libro de cabecera. Con respecto a cómo se representan los distintos tipos de elementos, es a través de lo que denominamos símbolos químicos. Un símbolo químico es una representación gráfica de los distintos elementos químicos que existen y en general está constituida por una letra mayúscula que puede estar acompañada o no por una letra minúscula. Los símbolos químicos nosotros los encontramos en la tabla periódica que vamos a ver más adelante. Las fórmulas químicas son representaciones de las sustancias. Esas fórmulas están constituidas por los elementos químicos acompañados por un subíndice que me indica la proporción en la que está dicho elemento químico en la sustancia que se está representando. El ejemplo que se muestra es el ejemplo de la sustancia agua. Lo que nos está diciendo esta fórmula química es que la sustancia agua está formada por el elemento químico hidrógeno y el elemento químico oxígeno, y que el hidrógeno está en una proporción que es el doble de los del elemento oxígeno. Cuando no se pone subíndice se entiende que es la unidad el subíndice. La idea sería ahora cuestionarnos si hemos llegado a los objetivos planteados por la materia. Es decir, si diferenciamos los distintos tipos de mezclas y los métodos de separación que se deben aplicar en cada caso. La otra cuestión sería reconocer a lo largo de esta unidad qué propiedades de las materias se hizo más hincapié y para qué se pueden utilizar. Si comprendemos el concepto de concentración y podemos leer la información que nos brinda una expresión de concentración, de las que hemos visto, porque no las vimos todas. Y si podemos transferir todos los conceptos a casos ambientales. En ese caso, cuando hayamos cumplido con todas estas preguntas, estaremos diciendo que alcanzamos los objetivos de la unidad.